Ella también. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. En nombre de Dios y de la Patria damos inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo. Yo muy contenta además de estar presencial aquí junto a Pilar y Mauricio y el equipo en nuestra sala físicamente. Pilar, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta. Son 3 documentos. El primero es una moción que ingresó a nuestra comisión, iniciada por la senadora Muñoz, la senadora Proboste, los senadores Navarro y Quintana, que hace aplicable las normas sobre el pago, tratándose de fondos retenidos por concepto de atraso en el pago de imposiciones de sostenedores de establecimientos educacionales, por tratarse de normas de cotización previsional, pasó a nuestra comisión. También, Presidenta, hay una solicitud de la Presidenta de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género para que un proyecto que llegó de la Cámara de Diputados y pasó a la Comisión de Trabajo y a la Comisión de la Mujer sea visto en primer lugar por la Comisión de la Mujer. Es el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Esa es una moción de la Cámara de Diputados. Y la última comunicación se recibió de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, en que ellos hacen una solicitud respecto de un proyecto de ley que se ha anunciado, que declara feriado irrenunciable el día 17 de septiembre, y ellos, observan que es un proyecto de ley que afectaría principalmente a las MIPYMES, que dice que están haciendo un gran esfuerzo por no quebrar, lo que afectaría a la economía y especialmente el empleo. Respecto de eso tengo que informar que hoy día recién se dio cuenta en la Cámara de Diputados de este proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados Silver, Tucapel Jiménez, Labra y Saavedra. Pero la presidencia, la presidencia de la Cámara lo declaró inadmisible, pero se va a votar recién más tarde, porque la Cámara realiza todas sus votaciones al final de la sesión. Está presentado, pero fue inicialmente declarado inadmisible, Presidenta. Nada más, Presidenta, en la cuenta. Muchas gracias, Pilar. Sobre el tercer punto, yo te pediría que le puedas hacer llegar al resto de los senadores la comunicación de la Confederación de la CONAPYME, ¿no es cierto? Sí. Y sobre el segundo punto, en esto hay una moción que presentamos hace ya varios años, yo creo por lo menos unos 5 años, que fue despachado a la Cámara de Diputados, suscrito por varias de las senadoras y senadores de esta comisión, que justamente en materia de igualdad de remuneraciones modifica lo que nosotros tenemos vigente y recogió además el estudio que hizo la biblioteca sobre evaluación de la ley. Esta fue la primera ley que se sometió a ese proceso, algo que yo creo que es súper valioso y muy innovador en su momento. Entonces lo que hicimos fue recoger esas observaciones y transformarlas en un proyecto de ley, que además ya está aprobado en un primer trámite. Entonces yo quería pedirle acuerdo a los colegas para que podamos comunicar esto a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, a la senadora Allende, y que en atención a que está este proyecto que tiene la misma idea matriz, ¿no es cierto? Lo resuelve de distinta manera, pero que tiene la misma idea matriz, que además se sustenta en un proceso de evaluación de la ley que hicimos institucionalmente. Lo que nos parece es que debería continuar la tramitación de este proyecto, reconociendo además la antigüedad de la moción y el trabajo legislativo que ya existe. ¿Ya? En esto está aquí el subsecretario Arap, hemos conversado sobre el tema y nos parece que es de buena práctica respetar ahí el trabajo legislativo previo que hemos hecho varios. Si les parece, para que esa sea la respuesta, yo creo que no hay duda en que nos interesa a todos avanzar en que esta legislación sea aplicable de mejor manera y corregir además aspectos administrativos y otros que nos permitan avanzar en disminuir la brecha de género. Dicho eso, no sé si hay algún planteamiento respecto de la cuenta. Si no, sugiero que pasemos al orden del día. Nosotros teníamos como primer punto ver el veto. Veo que ahí se está conectando el senador Letelier. Estaremos en condiciones de verlo. Adelante, Pilar.
En el primer lugar del orden del día están las observaciones o veto formulado por el presidente de la República al proyecto de ley que establece trabajo a distancia para cuidado de niños en caso de pandemia. Solamente recordar, Presidenta, que ese proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional. El artículo único es fruto de una indicación de la señora Presidenta de la Comisión, que fue aprobado por unanimidad en nuestra comisión, por la unanimidad de los integrantes, y luego la Cámara de Diputados también lo aprobó por unanimidad. Solamente la Cámara le agregó un párrafo final relativo a la acreditación de las personas que tengan a su cuidado personas con discapacidad, y el Ejecutivo formula dos observaciones a los incisos primero y segundo del artículo 206 bis que se agrega al Código del Trabajo para suprimir la expresión o una alerta sanitaria, en el sentido de que este proyecto de ley solo regiría para casos de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de una epidemia o pandemia, y eliminar la mención a una alerta sanitaria. Nada más, Presidenta. Sobre este tema, entiendo que está el subsecretario Pizarro, que nos pueda ilustrar. Ya Pilar ha hecho la relación. Básicamente lo que cambia es el estado de excepción constitucional en vez de alerta sanitaria. Eso fue algo que discutimos nosotros largo durante la tramitación, pero me gustaría darle la palabra al subsecretario para que pueda hacerse cargo del planteamiento desde el Ejecutivo. Perfecto. Muchas gracias, Presidenta, por esto saludar a usted, al senador Letelier, al senador Valverde y a todos los demás invitados, secretario Arap, lo veo también. A ver, efectivamente este fue un proyecto que discutimos hartos algunos meses atrás, y lo que hace el veto que se remite por parte del Ejecutivo es circunscribirlo solamente a estados de excepción constitucional y no a las alertas sanitarias. ¿Y esto por qué? Y vayamos a los argumentos de fondo. La alerta sanitaria está concebida en el Código Sanitario y está contemplada para situaciones que no necesariamente revisten la entidad y la gravedad de la pandemia que tenemos hoy. De hecho, tenemos alertas sanitarias por enfermedades contagiosas como puede ser la influenza u otra forma permanente, porque esto lo que permite es dar mayores recursos y atribuciones al sector de salud, pero no necesariamente una alerta sanitaria va a ser la pandemia que estamos viendo hoy día. Ya hemos convivido con muchas alertas sanitarias sin necesidad de este tipo de excepciones como la que estamos contemplando ahora. Por eso es que es uno de los argumentos del por qué se establece que esto debe ser para el estado de excepción, para la alerta sanitaria. Por otro lado, tenemos también que es preciso tener en cuenta que la duración de la alerta sanitaria, la Comunidad Médica Mundial ha sido enfática en señalar que el COVID va a estar presente en la sociedad por mucho tiempo más, probablemente años, lo que podría ser necesario mantener la referida alerta por los años que están ahí. Y eso puede tener repercusiones de otra índole, que son por un lado, lamentablemente, lo que es la contratación y la incorporación de mujeres al trabajo. Hemos perdido 10 años de avance y no queremos afectar la reincorporación de ellas al mercado laboral. Por otro lado, tenemos un proceso de vacunación que nos ha permitido ir avanzando en el paso a paso y que muchos de los riesgos que teníamos al momento de ir viendo esta ley hace algunos meses atrás, hoy estamos viendo con las cifras que vamos viendo de la pandemia que han ido mejorando esas expectativas. Tenemos también diversas políticas públicas como gobierno que se han ido haciendo para la reincorporación de las mujeres al trabajo y no colocar algún tipo de problemática o traba para que puedan ir volviendo. Y por otro lado, y respecto de la situación actual de pandemia, tenemos una situación que no teníamos cuando discutimos este proyecto la vez anterior, que es la ley 21.342 de retorno seguro. ¿Por qué? Porque la ley 21.342 de retorno seguro también contempla una prioridad para teletrabajo para diversos grupos de personas, entre ellos para personas que tienen a su cuidado niños menores de edad. Y es más, en dicha ley no hacemos una distinción por edades. Por consiguiente, y tal como lo interpretó así la Dirección del Trabajo en su dictamen, estaríamos hablando de niños de edades superiores hasta 18. Entonces, probablemente con esta otra normativa vamos a entrar a restringir lo que ya está vigente en esta época de pandemia respecto de la prioridad para teletrabajo de diversos grupos. Entonces, probablemente esta norma nos pueda ser, y claramente es útil para futuras
ocasiones en que tengamos estos estados de excepción que nos generan la problemática. Pero respecto de esta pandemia en especial, entre que discutimos nosotros acá y se aprobó esta ley, tuvimos la 21342 que también contempla en forma más amplia a las personas que tienen a su cuidado a niños menores de edad. Por ello, Presidente, que nosotros como Ejecutivo solicitamos que este veto, eliminando el tema de la alerta sanitaria por las razones que he dado y sobre todo porque para esta pandemia en específico tenemos ya otra normativa que se hace cargo de la situación, solicitamos que pueda ser aprobada el veto que se está indicando por parte del Ejecutivo, Presidente. En mi opinión, lo señalé en la sesión pasada, esto fue... Ahí parece que no se escucha. Que dejo abierta la palabra a los colegas si quieren hacer alguna consulta o intervenir. Yo consigno nuevamente mi opinión, lo planteé en la sesión pasada. Esto fue largamente discutido durante la tramitación del proyecto y me sorprende, nos hemos estado acostumbrando a algo que era bien excepcional en la tramitación legislativa, que son los vetos, una forma posterior. Pero cuando nosotros hacemos esta modificación en el Código del Trabajo y en el capítulo, además de protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar, es distinto el alcance que tiene respecto a la ley de retorno seguro. Recordar que esto incluye además a los funcionarios públicos y que tuvimos sobre la mesa todos los argumentos que finalmente permitieron que quedara en términos más amplios efectivamente la alerta sanitaria. Y lo que hacemos es no evitar que las mujeres trabajen, mujeres o padres, personas que tienen a su cuidado a niños pequeños, sino que facilitar el cómo se concilia ahí el cuidado de los niños con la continuidad de las funciones. A mí me parece además que el teletrabajo es algo que llega para quedarse, entonces no creo que sea muy dramático en esto el incorporarlo en una norma permanente. Creo que incluso lo que uno debería facilitar es siempre la flexibilidad desde el punto de vista de la adaptabilidad para que estas herramientas se utilicen y sobre todo cuando sabemos las dificultades que existen frente al cuidado de niños más pequeños. Clarificar y además para quienes están siguiendo este debate que en el caso no de los preescolares, sino que los niños más grandes está asociado además a que no estén funcionando los establecimientos educacionales, lo que justifica, ¿no es cierto?, que se priorice una modalidad de teletrabajo. Yo por lo menos soy partidaria de rechazar el texto propuesto en este veto. Senador Juan Pablo Letelier. Quiero saludar a la presidenta, los otros miembros de la comisión, al subsecretario, a los subsecretarios, a las invitadas. Presidenta, no alcancé a ver bien el texto, me va a perdonar, porque tengo un contacto a través de una pantalla pequeña. Entonces, no sé si está formulado las dos modificaciones como un mismo veto. Esa es la primera pregunta de la cosa formal. Entiendo que uno es eliminar la referencia a la alerta sanitaria como factor para gatillar eso. Yo voy a acompañarla a usted en lo que fue la posición de mayoría en esta materia, de que queríamos algo más flexible. Lamento que lo traigan como veto, honestamente. Pero el segundo punto no alcancé a ver bien cuál era. Entonces, no sé si la secretaria lo puede mostrar en pantalla para precisar. Sí, senador. Y le agrego que son dos observaciones dirigidas al artículo, primero al inciso primero, referido a suprimir la expresión o una alerta sanitaria, y lo mismo ocurre en el inciso segundo. Yeah. También es para eliminar la misma expresión. ¿Y es un veto que tiene estos dos elementos? Son dos vetos, son dos observaciones. Dos vetos supresivos. Ya. Dos vetos supresivos, exactamente. Gracias. Pongámoslo a votación, presidenta. ¿Puedo hablar? Sí, senadora Van Rieselbergher, perdón, me encontré acá con el micrófono. No te preocupes, pensé que a lo mejor había alguien antes.
No, yo quiero, digamos, respaldar lo que dijo el subsecretario. Yo creo que el concepto de alerta sanitaria está dado para poder entregar mayores recursos y facultades al MinSal de manera de evitar que esta situación de salud pueda agravarse o pueda, digamos, generar mayores impactos en la salud pública de las personas. Por lo tanto, no está dada por la gravedad ni por el número de personas que eventualmente puedan estar sufriendo una determinada patología. Acá la alerta sanitaria es una herramienta de gestión para el Ministerio de Salud. Por lo tanto, tomar medidas que pueden estar bien orientadas si es que esta alerta sanitaria, digamos, no funciona y la situación se descontrola. Pero para eso hay otras medidas, hay otros parámetros. Creo que hoy día probablemente, tal como dice usted, el teletrabajo vaya a llegar para quedarse. Y yo recuerdo que había cierta resistencia anterior hacia este tema, pero yo creo que es una cosa que tiene que fluir naturalmente, no tiene que ser impuesto menos en una ley, porque estamos legislando de manera general en base a una situación particular que es esta pandemia. Entonces, yo creo que acá efectivamente, yo entiendo que esto es que esto va orientado si es que hay una situación de salud que pudiese afectar a los padres o madres de niños pequeños en caso de que pudiese generarse una situación de salud compleja. Pero lo que mide eso no es la alerta sanitaria. Si ese es el problema. La alerta sanitaria es una herramienta de gestión que se le entrega al MinSal para poder evitar que situaciones de salud pública se produzcan. Entonces, yo mantengo lo que dije en su minuto, es decir, a mí me parece que no corresponde mezclar las dos cosas. Creo que es extremadamente amplio. Cuando nosotros tenemos que no sé, por la misma influencia, pueden haber alertas sanitarias hasta por cosas menores, que no necesariamente afectan gravemente a la salud, ¿ah? Pero que sí pueden ser un problema desde el punto de vista de la salud pública, ¿ya? Entonces, de verdad, es decir, hay alertas sanitarias incluso en las zonas rurales cuando hay problemas digamos, no sé, en las zonas rurales probablemente el senador Letelier puede saber, se declara alerta sanitaria cuando hay problemas de que se rebalsan las fosas sépticas en un determinado sector, por el riesgo que eventualmente eso pudiera generar y terminar en enfermedades gastrointestinales o masivas en la población. Pero ahí no es que haya un problema de salud. Entonces, la alerta sanitaria es una herramienta de gestión para poder destinar recursos a prevenir problemas de salud. Y por lo tanto, yo creo que en este contexto está mal enfocada la situación, que no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros no queramos que haya un retorno seguro, tal como lo dijo el subsecretario, y que está resguardado en la ley justamente de retorno seguro. Así que yo creo que efectivamente el veto desde esa perspectiva está bien orientado. Me parece razonable que se pueda discutir un poquito más a fondo este tema en particular. Le damos la bienvenida a la senadora Muñoz y al senador Galilea, que se incorporaron, estaban en otra comisión votando, por eso se incorporaron unos minutitos más tarde. Los quiero poner al día. Estamos discutiendo el veto que presentó el presidente de la República a la ley que nosotros habíamos ya aprobado, que establece el trabajo a distancia para el cuidado de niños en caso de pandemia. Recordar que esta es una modificación al Código del Trabajo que hicimos y que lo que hace fundamentalmente el veto es eliminar la alerta sanitaria. Nosotros establecíamos que, voy a leer el texto porque es importante, yo quiero recordar los alcances de lo que nosotros aprobamos. Si la autoridad declarara estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer, ¿no es cierto?, el teletrabajo.
Ahí lo que se hace es eliminar por parte del Ejecutivo la alerta sanitaria y también en el inciso siguiente. ¿Por qué lo leí? Porque no es en cualquier situación de alerta sanitaria, sino que con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa. O sea, creo que es bien importante recordar eso. No es en cualquier situación como se ha planteado en los argumentos del Ejecutivo. Yo quiero poner en votación, no sé si hay algún colega que quiera, si la senadora Muñoz o el senador Galilea, que no los veo en la pantalla acá. Yo voy a conectar. ¿Presidenta? Senador Galilea. Sí. Yo quería, a ver, este tema lo hemos analizado otras veces y la sesión pasada en que tocamos este tema, yo planteé si era posible que conversáramos, estaba el subsecretario Araba, así que no, porque este tema es del subsecretario Pizarro, así que no pudimos avanzar un poco más, de si podíamos encontrar el ancho camino del medio. Las aprehensiones del Ejecutivo en esto, sin borrar, por así decirlo, completamente lo que ha buscado la Comisión. Entonces, a mí no me queda claro el concepto pandemia y el concepto, ¿cuál es la otra expresión? Me sacaron el texto, así que dice, pandemia sí, proyectemos aquí ahora ya los veo. Se puede agrandar un poco. Alerta sanitaria por pandemia o epidemia. Entonces, ¿quién declara o cómo se declara una epidemia o pandemia? Yo creo que nos puede ayudar un poco a dilucidar esto. Las pandemias solo las declara el Ministerio de Salud. Hay enfermedades que per se son consideradas pandemia o epidemia. En fin, a mí me encantaría saber un poco más, porque efectivamente no quiero que por cualquier cosa se vaya al teletrabajo, que muchas veces altera mucho lo que es el trabajo de las personas en una empresa. Entonces, a mí me encantaría, si alguien, tenemos una doctora en la comisión, pero si alguien más pudiera explicitar cómo se declara y quién califica epidemia o pandemia. Entonces, no sé si el plusinsicial es epidemia o pandemia per se, una gripe, si es epidemia o pandemia, en fin. No sé si pudieran alguien aclararme, por lo menos a mí, no sé si los demás lo necesitan, pero aclararme a mí este punto. Gracias, presidente. Subsecretario Pedro Pizarro. La senadora Muñoz le doy la palabra antes. Es una pregunta muy breve, ya que va a entregar la palabra al subsecretario y al ministro. ¿Cuáles son las razones que tiene el gobierno para hacer este veto? ¿Por qué elimina esa frase? Sí. Se refirió a eso el subsecretario, pero le vamos a pedir que pueda volver a señalarlo para la senadora Muñoz, sí, que estaba votando en la Comisión de Pesca, absolutamente disculpada. Importante. Sí, gracias. Sí, subsecretario. Sí, muchas gracias, presidenta. A ver, reiterando un poco para los senadores que se tuvieron que incorporar un poco después. A ver, nosotros tenemos sumamente claro que aquí hubo una discusión, hubo una conversación larga para poder llegar a un punto de entendimiento, pero entre medio también las circunstancias han ido cambiando un poco. Entre medio, por ejemplo, no teníamos la ley 21342 del retorno seguro, que también contempla grupos importantes para efectos de teletrabajo, entre ellos personas que tienen a su cuidado a niños menores de edad. Entre medio, tenemos también de que el manejo de la pandemia nos permite hoy no tener comunas en cuarentena, nos permite también poder ir recuperando los puestos de trabajo, y tenemos que recuperar puestos de trabajo, sobre todo lo que es el empleo femenino, que hemos retrocedido 10 años. Entonces, el tema, una cosa es el estado de excepción que tenemos hoy día, veremos a fines de mes qué ocurre. Otra cosa es la alerta sanitaria. La alerta sanitaria probablemente, por lo que han dicho varios de los expertos de la OMS, nos van a acompañar por varios años más, porque la alerta sanitaria, tal como señalaba la senadora Van der Silberg, por su intermedio, presidenta, es para efectos administrativos, da mayor cantidad de recursos y medios al Ministerio de Salud para hacerse cargo de la situación, pero no tiene que ver con la gravedad que puede estar teniendo la enfermedad. Por eso que tenemos un estado de excepción. Sí. Si me permite interrumpir, subsecretario, porque tengo una duda de su línea de reflexión. Dígame. Porque está repitiendo lo que dijo antes, sin tomar nota.
de que la alerta sanitaria que está planteada en este texto es calificada a ciertos tipos de situación. Y esa es la razón de fondo. Y si hay una alerta sanitaria por razones de una epidemia, parece que es grave, no es un problema administrativo. Y si el Estado necesita ayuda para hacer mejor la pega, bueno, también démosle la facilidad a la gente que cuide a su familia. Me parece, esa es la razón de fondo que tenemos la discrepancia. Estamos en la ley con una alerta sanitaria calificada, no es porque se realzaron una planta de tratamiento de agua servida o porque se dio vuelta un camión con ácido sulfúrico en medio de un pueblo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de alertas sanitarias fundadas en ciertas causas. Por eso, presidente, creo que es mejor que votemos nomás. Sí, solamente quiero devolver la palabra al subsecretario Pizarro porque creo que también clarifica la respuesta a la consulta del senador Galilea. Sí, no, presidenta, y por supuesto el senador Letelier, lo que pasa es que como hay dos senadores que se incorporaron después, estaba haciendo un resumen de lo que había dicho en la primera intervención. Era por eso nomás. Y ahora quería llegar a lo que estábamos hablando. Hemos tenido alertas sanitarias por enfermedad contagiosa, por lo que es virus incisional, influenza u otro tipo de patologías que obviamente son graves cuando son complicadas, pero no tienen el nivel de gravedad que hemos tenido con lo que es el COVID ahora. Y ese tipo de influenza y ese tipo de alertas sanitarias se han podido hacer sin necesidad de recurrir a retorno seguro, teletrabajo, otro tipo de cosas que yo concuerdo con usted, Presidenta, son el camino va para allá, o sea, y permite en aquellas actividades que son teletrabajables, va y ojalá lo pudiésemos incentivar, pero ese incentivo requiere una serie de cambios culturales y de adaptaciones que no son tan rápidos como en muchos rubros ha ocurrido durante la época de la pandemia. Por eso es que se plantea de que deberá ser para estados de excepción y no para la alerta sanitaria, porque la alerta sanitaria nos puede acompañar mucho tiempo y pueden ser más bien frecuentes en este tema y nos puede terminar generando algún tipo de obstáculo. Y son alertas sanitarias por enfermedad contagiosa que eso lo determina la autoridad sanitaria en su momento de decretar la alerta sanitaria por algún tipo de patología. Y lo otro es el tema que ya señalaba en un comienzo, o sea, para esta pandemia, para esta patología, ya tenemos la ley de retorno seguro y ahí un alcance, Presidenta, respecto de lo que es el sector público, ni la ley de retorno seguro ni esta norma expresamente hacen mención, es un tema interpretativo que tendrá que ir la entidad que tiene que interpretar, hacerlo el día de mañana, pero, y de hecho el veto no se hace respecto de, porque se ha señalado no acá, pero se hace solamente para eliminar el tema de la alerta y que quede solamente con la excepción del estado de excepción constitucional. Ahí señalarle, subsecretario, que estoy absolutamente en desacuerdo con lo que usted ha señalado en el último punto. O sea, todas las normas del capítulo de protección de la maternidad, paternidad y vida familiar rigen tanto para los funcionarios públicos como para aquellos que están en el Código del Trabajo o del sector privado, como decimos habitualmente. O sea, eso fue parte de la discusión, parte de la justificación también porque presentamos esta iniciativa. Yo quiero someter a votación. Antes la senadora Van Rieselbergher había pedido la palabra, así que le damos la palabra a usted y después de eso le pido a Pilar que tomemos la votación. Ningún problema. No, solamente quería aclarar, cuando yo me referí al tema de las fosas sépticas o como dice un camión de ácido que se da vuelta, lo hice para graficar que es una herramienta, que la alerta sanitaria es una herramienta administrativa. Y el hecho de que se decrete una alerta sanitaria fruto de una enfermedad infecciosa, no por eso hace grave la situación sanitaria. Es una situación de prevención. Entonces, yo no sé, yo entiendo que quieren salir rápido de esto. Es decir, yo lo que quiero decir es que no estoy en contra de entregar herramientas que ayuden a esto. Y yo no sé... es decir, yo no soy salubrista, es decir, no sé mucho de salud pública, soy psiquiatra, entonces yo no sé si habrá alguna forma de redactar esto que permita resguardar lo que yo creo que ustedes temen que se pueda producir, un poco lo que decía Rodrigo Galilea. ¿Ah? Yo no sé si en salud pública, es decir, en el Ministerio de Salud podrá haber alguien que pueda hacer compatible o simplemente no es compatible nomás. Entonces,
y hay dos opiniones distintas, pero yo creo que no estamos hablando de cosas muy distintas y ustedes tienen, es decir, los que están a favor de que esto se mantenga tienen un poco de razón y yo creo que nosotros también tenemos un poco de razón. Entonces no sé cómo no vamos a poder encontrar un justo término medio que resguarde ambas situaciones, porque lo que nosotros creo que el veto y el Ejecutivo lo que está planteando es que no vaya a haber, digamos, vaya a ser una cosa tan laxa que al final, fruto de una situación administrativa, se produzca un mal uso de esta norma. Y ustedes lo que pretenden es justamente todo lo contrario, es decir, que no vaya a haber una restricción en el uso de esta norma que no permita el resguardo de la familia. Entonces, me parece que estamos hablando más o menos de lo mismo y creo que a lo mejor debiéramos tratar de hacer el esfuerzo y a lo mejor para eso, si nos demoramos una semana más, una semana menos, yo creo que da un poco lo mismo, ¿no? Pedirle a Salud si encuentra una redacción que permita resguardar ambas cosas. No sé, eso es lo que propongo. A mí me gustaría clarificar, y creo que Pilar puede ilustrarnos aún mejor, con más propiedad, como ministra de esta comisión, que estamos con un veto supresivo. O sea, nosotros hicimos ya la discusión de la ley. El texto del veto se puede aprobar o rechazar, pero no se puede modificar. Es muy distinto a cuando estamos en la tramitación de una ley. Entonces, si se quiere buscar una fórmula distinta, eso requiere un procedimiento distinto, que es un proyecto de ley que como lo discutimos habitualmente. Pero además quiero agregar que nosotros lo que establecemos para la mayor parte de los casos, resguardando la etapa preescolar, es también la condición de que no funcionen los establecimientos educacionales. O sea, esto no es en cualquier situación. Y es justamente a partir de los aprendizajes que hemos tenido en la pandemia. Entonces, yo le voy a pedir a Pilar que nos reitere como secretaria cuál es la modalidad, o sea, lo que nos permite, ¿no es cierto?, un veto, también cuáles son las condiciones en el caso de un veto supresivo y tomamos la votación. Bueno, primero que nada hay que decir que los vetos u observaciones del Ejecutivo es la última instancia que existe, ¿cierto?, respecto de un proyecto que ya despachó el Congreso. Este es el texto que aprobó el Congreso Nacional y se le comunicó al presidente y el presidente, conforme a sus atribuciones en la Constitución Política, le hace observaciones. Pero respecto de las observaciones, está claramente reglamentado que se discuten en general y en particular a la vez y se votan separadamente y cada veto o cada observación no se puede dividir la votación. O sea, significa que no se le puede introducir ninguna modificación. Si el veto es rechazado, son rechazados en este caso, lo que sucede es que la comisión le informa a la sala que han sido rechazados y en la sala se insiste en el texto aprobado por el Congreso. Para ello sí se requiere el voto favorable de los 2/3 de los miembros presentes en cada Cámara. Pero ese es el procedimiento, presidente. Eso sería en el caso de que este veto fuera aprobado. ¿No? O sea, el veto, claro. O sea, si es claro, ante el rechazo del veto hay que insistir, presidenta, perdón. Si es aprobado, es aprobado. Pero si es rechazado el veto, cada Cámara insiste en el texto que se aprobó por el Congreso, porque eso es lo que se está observando. El Congreso aprobó un texto determinado y el Ejecutivo dice, yo le observo esta parte. Y en este caso, que para suprimir la expresión. De los votos para rechazar. Los 2/3 de los presentes para insistir en la sala. Para insistir. Y bueno, o para rechazar, sí, como dice usted, ¿sí? Claro, puede entenderse así. Yo lo que quiero señalar solamente porque siempre hemos buscado en esta comisión el generar acuerdo y una buena relación con el Ejecutivo en esa lógica, que se buscaba generar un texto alternativo, lo que se hace es una conversación, un acuerdo y eso se transforma en un veto sustitutivo, pero ninguno de esos procesos se dio. Así que sometemos a votación, Pilar, por favor. Perfecto. La presidenta pone en votación la primera observación o veto sustitutivo, que es para suprimir en el inciso primero del artículo 206 bis la expresión o una alerta sanitaria. Senador Letelier. Yo rechazo la propuesta del Ejecutivo. Senador Letelier rechaza la observación. Senador Galilea. Gracias, secretaria. Senador Galilea. Yo, perdón. sí, Sí. estoy
que todavía estaba pensando en esto, pero... Está súper acotado. ¿Perdón? Estaba pensando, disculpe, estamos en votación, no te debo haber interrumpido, perdón. No, yo tengo la impresión de que la sola alerta no debiera gatillar obligatoriamente una alerta sanitaria por epidemia, pandemia, no debiera generar per se el trabajo, la obligación del trabajo telemático. Si es que hay enfermedades, si la persona se enferma, tiene siempre el derecho, por supuesto, a irse a la casa, a tener licencia por enfermedad, etcétera, etcétera. O sea, creo que hay muchos más mecanismos. Y no estoy tan seguro de que esto favorezca el empleo de muchas personas que pueden ser proclives a cierto tipo de enfermedades. Entonces yo me hubiera gustado buscar una armonización en estos intereses, pero no sé, intuitivamente creo que podemos terminar perjudicando más que ayudando a personas rechazando este veto. Así que estoy de acuerdo con el veto. Senador Galilea aprueba el veto supresivo. Senadora Muñoz. Sí, Presidenta, yo voy a rechazar el veto y creo que aquí más que un debate en materia sanitaria, hay un debate en materia de la calidad del trabajo y la humanización de las organizaciones laborales. La pandemia, si bien nos muestra que la humanidad estamos enfrentados a grandes amenazas, yo creo que mostró vulnerabilidades, por cierto, pero también mostró posibilidades distintas de organizarnos y de trabajar. Y creo que uno de ellos es el trabajo a distancia, sobre todo por el impacto positivo que ha tenido en las mujeres. Y es por eso que nace esta iniciativa, una moción parlamentaria, justamente para seguir resguardando a las madres, a los padres con hijos menores de 12 años. Yo creo que aquí hay un llamado desde el propio coronavirus a mirar la vulnerabilidad económica, social de nuestras sociedades, pero también a ofrecer una gran oportunidad de humanizar la vida laboral. Y creo que ese es el tema. Aquí hay una mirada economicista, más bien en el veto del presidente. Más que decir, mire, veamos al código y veamos que es sanitario, ve que es alerta, qué es lo que es epidemia. Acá hay un resguardo económico, ¿cierto?, de las empresas y también del Estado, sus servicios seguramente, de mantener presencial a los trabajadores y a las trabajadoras. Y se ha visto que había un rendimiento espectacular con el trabajo a distancia, aquí mismo en este Parlamento, en muchas partes. Entonces, ¿por qué vetar el hecho de que en una calamidad pública o una alerta sanitaria se pueda otorgar este derecho? En realidad, nosotros como humanidad estamos enfrentados a grandes amenazas, no solamente el cambio climático, sino que también viene una instalación bacteriológica y de virus que nos van a tener en alerta permanente. Entonces, ¿por qué no mirar un poco más generosamente y estar de acuerdo en este cambio de fondo que nos está exigiendo esta amenaza? Así que yo, Presidenta, veo que este no es un tema de alerta de un concepto u otro en el Código Sanitario, es un tema de mirada económica, cómo podemos seguir organizándonos como sociedad en medio de estas debacles de la naturaleza, estas amenazas sanitarias, humanizando la vida de los trabajadores y los trabajadores y sobre todo el cuidado de los hijos, de las hijas, sobre todo resguardando el empleo femenino, porque aquí el subsecretario le pone mucho énfasis al resguardo de la incorporación de las mujeres al trabajo. Pero la gran amenaza para incorporarnos las mujeres al trabajo es que no tengamos el cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces creo que aquí hay una mirada más de fondo que no la comparto y creo que no estamos leyendo bien la nueva realidad a la que nos está interpelando estas grandes amenazas que estamos como planeta y como humanidad. Voto en contra, Presidente. La senadora Muñoz vota en contra, rechaza el veto supresivo. Senadora Van Rieselberg. Muchas gracias. Yo voy a votar a favor. Yo creo, y lo he dicho siempre, y lo he dicho no en la discusión de este proyecto, yo creo que el trabajo a distancia es una herramienta que tiene que ir imponiéndose, no solo en pandemia, sino que en muchas áreas, y frente a la cual muchos de los que probablemente van a votar en contra del veto no habían querido pronunciarse,
porque no les gustaba, porque decían que precarizaba el trabajo y un montón de cosas. La diferencia que tengo en esto es que creo que tiene que irse dando naturalmente. Creo que tiene que irse dando naturalmente. Creo que cada vez más y con las tecnologías que tenemos, el teletrabajo es una realidad que llegó para quedarse. Y ojalá en muchas áreas se dé porque facilita el empleo, tal como se ha dicho, facilita el empleo femenino y facilita el poder hacer compatible distintas actividades. Pero creo que esto tiene, como dije, que irse dando naturalmente, no de esta manera. Y me parece que utilizar una herramienta que existe para poder entregar mayores atribuciones y facultades al Ministerio de Salud para prevenir problemas de salud no es el mejor camino para lograrlo. Acá no estamos hablando de criterios economicistas, estamos hablando de cómo ir fortaleciendo el mundo del trabajo con las distintas herramientas que tienen, con el trabajo presencial, con el teletrabajo, que tiene que irse dando más allá de las alertas sanitarias y en distintas áreas. Pero creo que esto tiene, como dije, que irse dando de manera natural para que pueda irse haciendo. Esto es lo mismo que el e-commerce. Es lo mismo que el comercio electrónico, que se fue dando naturalmente y que va cambiando la mentalidad. Pero no es razonable amarrarlo a una alerta sanitaria cuando esta alerta sanitaria no corresponde necesariamente a un problema de salud. Corresponde más bien a las facultades administrativas que se le entregan al Ministerio, al MinSal, para prevenir la situación, una situación de salud que posteriormente pudiera ser compleja para la población. Así que yo estoy completamente de acuerdo con lo que está planteando el Ministerio del Trabajo y creo que ojalá que este ímpetu que vemos en el teletrabajo se siga dando, pero le ayudemos a potenciarlo en distintas áreas del mercado laboral que hoy día existe. Gracias, presidente. La senadora Van Rieselberghe vota a favor del veto. Presidenta. Yo voto en contra y he dado ya largamente mis argumentos. Resultado de la votación: 3 votos en contra del veto de la primera observación, 2 votos a favor, por lo tanto se rechaza. Presidenta, el segundo veto también es para suprimir, pero en el inciso segundo, la expresión o una alerta sanitaria. ¿Les parece que consignemos la misma votación, colegas? Sí, me parece. Ya, entonces la segunda observación también es rechazada por 3 votos en contra y 2 a favor. Despachado las observaciones, presidenta. Volvemos a tocar campana. Rechazado el veto. Pasamos al segundo punto de la tabla, Pilar. Sí, presidenta, en el segundo punto de la tabla está el recibir en audiencia a representantes de FENATS y CONFEDEPRUS en relación con el proyecto de ley que establece un fuero laboral y un descanso compensatorio para las trabajadoras y los trabajadores de la salud, proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados y que la presidenta puso primero en discusión para escuchar a los representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Sobre este proyecto teníamos invitada a Gabriela Flores. Hoy día están con una movilización, así que me pidió disculparla por un motivo absolutamente razonable, pero además dejarla invitada para la próxima sesión. Y también conversamos con el Ejecutivo que ellos quieren hacer su presentación respecto de este proyecto en la próxima sesión. Así que le damos la bienvenida aquí a nuestros invitados y Pilar nos ayuda con el orden para poder escucharlo y pedirles que hagan presentaciones acotadas en tiempo para poder cumplir con toda la tabla. Pero entiendo que este es un proyecto de mucho interés para el sector salud, que además se da en el contexto de pandemia, y por eso lo hemos puesto en tabla. Presidenta, en primer lugar está la presidenta de la Confederación FENATS, señora Patricia Valderas. Bienvenida, Patricia, adelante. Ahí sí. Buenas tardes, saludarlos a todas y a todas, en especial a la presidenta, a todas mis compañeras de los gremios y compañeros y a todos los que están hoy día presentes acá en esta comisión. Saludar en especial a
senadora Adriana Muñoz, que siempre está con los trabajadores, y quisiéramos hacer esta presentación o este descargo o aporte a este proyecto, luego de analizar nosotros el proyecto de ley sobre el fuero laboral y descanso compensatorio. Nuestra confederación ha concluido que la redacción del mismo limita considerablemente su aplicación, dejando afuera parte importante de los trabajadores de la salud y que no recoge o distingue la situación que viven los trabajadores del sector público, especialmente los funcionarios que representamos. Hemos observado también la falta de protección a las secuelas físicas que muchos de nuestros compañeros padecen a causa del contagio de la enfermedad por el COVID, principalmente cardiovasculares, osteomusculares y neurológicas, las que actualmente deben recuperarse de manera particular, ya que las mutualidades no las están cubriendo. Compartimos el espíritu del presente proyecto de ley. Sin embargo, nos parece de suma importancia que de aprobarse no se trate de letra muerta o que la atención a su redacción, la administración, en nuestros casos, interprete antojadísimamente la norma y termine por restringir su aplicación. Y por todo esto nosotros venimos a realizar los siguientes reparos y propuestas. En el artículo 1, la parte final que dispone, se entenderá suspendido el derecho del empleador a poner el término a los contratos de trabajo por las causales establecidas en el numeral 6 del artículo 159 y en el artículo 161 del Código del Trabajo, respecto de aquellos trabajadores que mantengan una relación laboral al momento de entrar en vigencia la ley. Nosotros observamos en esto que este fuero de expiración general que busca proteger a los trabajadores que han prestado servicio en la contención de la pandemia, en el caso de los funcionarios del sector público, que son en definitiva quienes tienen las condiciones de contratación más precarias. El plazo de un año nos parece como insuficiente, puesto que dicho tiempo no permite alcanzar la anhelada estabilidad laboral de los trabajadores. Según la redacción de este artículo, se entiende que el fuero se hace efectivo mediante la suspensión del derecho del empleador a desvincular a los trabajadores única y exclusivamente respecto del número 6 del artículo 159 y artículo 161 del Código del Trabajo, habilitándolo entonces a poner término al contrato aduciendo cualquier otra causa que no esté incluida en este texto. Si lo afirmamos en el párrafo anterior, es específico. Resulta sumamente grave, ya que todos los trabajadores con contrato a plazo fijo, es decir, reemplazo honorario e inclusive contrata, que son en definitiva quienes están contratados en condiciones más precarias, podrían ser desvinculados, ya que en los números 4 y 5 del artículo 159 no está incluido, lo que en definitivamente significa que ellos no les correría el fuero, a menos de que esta suspensión no diga relación con la materialización del fuero. Por otra parte, al hablar del Código del Trabajo, inmediatamente queda la nebulosa si es o no aplicable a quienes se rigen por otros estatutos como el estatuto administrativo nuestro, permitiendo interpretaciones antojadizas, como lo habíamos dicho antes, de parte de los servicios de salud. La propuesta nuestra planteamos la posibilidad de que el fuero se extienda por 2 años para permitir que los trabajadores honorarios contratados a propósito de la pandemia y que mantengan relación vigente, cuando esta ley entre en vigencia, puedan luego ser traspasados a la contrata, supliendo así, de alguna manera, la escasez grave de personal en los recintos hospitalarios, situación que ha quedado en evidencia en la emergencia sanitaria que actualmente atravesamos. 2, ampliar las causales del artículo 159 para permitir que los trabajadores contratados a plazo fijo también gocen del fuero que otorga esta ley, o preferentemente eliminar la frase observada, a fin de evitar interpretaciones que limiten su aplicación o confundan a la administración al momento de aplicar la ley. El artículo 2, en su parte final, dispone que será prerrogativa del trabajador o funcionario determinar la fecha en que hará uso del descanso, dentro de la vigencia establecida por la ley. Nuestras observaciones
En el caso de los trabajadores públicos ocurre frecuentemente que la administración rechaza la solicitud de los permisos o descanso por necesidad del servicio. Y aun cuando en la redacción aparece que es prerrogativa del trabajador, solicitar cuando se hará efectivo, dentro del tiempo allí definido. No queda claro si el empleador pueda negarse o no a otorgarlo en la fecha acogida por el funcionario, que es lo que actualmente ocurre en materias de permisos. Nuestra propuesta, a fin de evitar doble lectura, parece necesario agregar que el empleador no podrá negarse a otorgar dicho descanso en la fecha escogida por el funcionario. Por su parte, en el artículo 4 señala que hasta por un año después de terminado la última prórroga del estado de excepción constitucional, el uso de licencia médica por causa del COVID, sea por caso confirmado, sospecha o contacto estrecho, patología asociada al contagio o por causas asociadas al estrés, expresión o salud mental en general, no se considera a efecto de la declaración de salud incompatible con el cargo. Nuestras observaciones son que funcionarios contagiados con el COVID han quedado con secuelas físicas que no están siendo reconocidas por las mutualidades como enfermedad profesional, aun cuando sean consecuencia directa del contagio, por lo que una vez que concluye la recuperación de la enfermedad, antes dicha se le da el alta y la recuperación de las patologías adquiridas son de cargo exclusivo del trabajador. Las patologías que se han expresado son principalmente de carácter cardiovasculares, osteomusculares y neurológicas, que en muchos casos requieren de una extensa recuperación. Así las cosas, si de las secuelas resulta que se les otorga licencia médica, estas tienen el carácter de enfermedad común, incrementándose los días que permiten a la autoridad declarar la salud como incompatible. Nuestra propuesta es ampliar el plazo del artículo 151 de 1 a 2 años para los funcionarios de la salud. Por último, en el artículo 5, en su último párrafo dispone, asimismo, contraer COVID será considerado enfermedad profesional a todo evento, atendiendo a los riesgos de la labor que desarrollan los trabajadores antes señalados. Observaciones. Según la redacción del artículo, quedan afuera todas las patologías que sean consecuencia del contagio por COVID, lo que permite que las mutualidades no se hagan cargo de la recuperación de las secuelas físicas o enfermedades que tengan como causa el origen del contagio por COVID, como serían las secuelas cardiovasculares, osteomusculares y neurológicas, que según hemos apreciado, se han presentado en un número importante de trabajadores, quienes hoy deben atenderse en la red pública o privada a su propio costo, pasando en su gran mayoría a engrosar las listas de espera de los establecimientos hospitalarios. Lo anterior principalmente porque dichas secuelas físicas no se encuentran dentro de la definición de enfermedades profesionales. El artículo 7 de la ley 16.744, razón por la que actualmente a los funcionarios las mutualidades les están negando la cobertura. Propuesta, incluir como enfermedad profesional las patologías físicas que tengan como causa o origen el contagio por COVID, permitiendo así que su recuperación sea de cargo de las mutualidades o de la entidad que corresponda en cada caso, lo que a su vez permitirá que las licencias médicas que deriven de las secuelas no se consideren para efectos del artículo 151 del Estatuto Administrativo. Bueno, nosotros creemos, con todo esto que hemos expuesto, creemos que por la experiencia que tenemos en todo tipo de ley, es lamentable que dentro de los servicios, por la mala redacción o la redacción un poco clara, hay beneficios que no se le otorgan a todos los funcionarios que por ley debieran corresponder. Entonces tenemos justamente ahora un ejemplo que tiene que ver con el fuero maternal, en donde hay muchas mujeres que no pueden acceder a ello por la mala redacción de la ley. Ese es nuestro argumento, nuestra propuesta, y esperamos que tengamos una buena redacción de este proyecto para que llegue a todas y todos los trabajadores que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, por la presentación.
tenemos, entiendo también, de la Confedeprus a la presidenta Margarita Araya, que te veo conectada, así que te damos la palabra también. Buenas tardes ya a todos y todas. Buenas tardes, presidenta, senadoras y senadores, a las compañeras también del gremio. Hoy día estoy acá, mi nombre es Margarita Araya, presidenta de Confedeprus, psicóloga de profesión del Hospital Sotero del Río. Estoy junto a Pablo Corbalán Alvarado, él es abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con quien hemos levantado un trabajo de articulación permanente en esta materia particular que sustenta este proyecto de ley también, senadora, de descanso compensatorio y fuero laboral. No sé si puedo compartir pantalla, senadora. Deberías estar habilitada para eso. Muchas gracias. Ahí estamos viendo la presentación. Muchas gracias. Bueno, partimos entonces. Bueno, respecto a la ley de fuero laboral y descanso compensatorio, nosotros creemos como organización que tiene que ver principalmente con la reparación de un grave daño a la integridad psíquica de los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿sí? En el contexto laboral que hemos venido nosotros como organización mostrando en las distintas instancias parlamentarias y que vienen a sustentar este proyecto de ley, creemos que existen condiciones de contexto, particularmente que se dan en este tiempo de pandemia, que son importantes de considerar. Las características que tienen que ver con el equipo de salud y cómo está compuesto el equipo de salud, donde hay un determinante de género bastante importante, donde el 75% de las trabajadoras de la salud somos mujeres que tenemos labores de cuidado, además principalmente, que realizamos principalmente también tareas clínicas y de atención directa, y las condiciones laborales que se fueron suscitando en el marco de la pandemia y que ya van más de un año en esta situación en que han estado los trabajadores y trabajadoras, de falta de personal disponible, de turnos extenuantes de 24 horas, con mucha ausencia de tiempos de descanso, ¿verdad? Y de tiempos para poder conciliar el trabajo y familia, ¿no? Que es tan importante. Además, con un plan de retorno entre medio, ¿cierto? Que ponía también en riesgo la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, y con la confrontación permanente también del equipo de salud a situaciones críticas, ya dilemas éticos, como fue durante todo este tiempo también la falta de camas y de recursos para dar garantía de atención de calidad y oportuna a toda la población, ¿verdad? Y eso existió y nosotros también lo denunciamos reiteradamente. Un sistema y una infraestructura pública que claramente tiene altas deficiencias que se notaron en este tiempo de pandemia, con políticas epidemiológicas que claramente fueron insuficientes, y eso significó un alto número de contagios en la población, indicadores que claramente hacían colapsar los hospitales, las salas de urgencia, las UTI, las UCI, y también hicieron claudicar a gran parte del equipo de salud, tanto en su salud física como en su salud mental. Nosotros venimos representando a la autoridad y al gobierno, y también lo hemos hecho, también lo hicimos en la Cámara de Diputados con el avance de este proyecto de ley, respecto a los efectos de la salud mental que han tenido los trabajadores y trabajadoras de la salud. El síndrome de burnout es un síndrome relevante que tiene que ver con estar quemado a razón de la exposición al trabajo, a un trabajo de estrés, que tiene que ver con temas de servicio, y que ya está reconocido por la Organización Mundial de la Salud en la última clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE-11. Nosotros hicimos varios estudios durante este año, estuvimos muy de cerca midiendo el nivel de desgaste emocional de los trabajadores y trabajadoras. En mayo del 2020, un 53% ya tenía daño en su salud mental, un daño en su integridad psíquica. Luego, en julio del 2020, en pleno pic de la pandemia, ya teníamos un alza de un 66%. Junto con ello aparecían los estudios de la SOCHIMI, que eran cifras similares, donde ya un 60% estaba, ¿verdad?, con daño en su salud mental a razón del trabajo pandemia. Hoy día ya aparecen otros estudios de la SOCHIMI que indican más de un 80% de daño en la salud mental de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto esos fueron indicadores que nos fueron levantando la alerta y que hacen que se inicie esta propuesta de impulsar un proyecto de ley como es el proyecto de ley de fuero laboral y descanso compensatorio para poder
otorgar la reparación que se requiere a los trabajadores y trabajadoras de la salud y junto con ello ir viendo las alternativas para que este proyecto avance y venga a dar las condiciones que necesitan los trabajadores y trabajadoras para resguardar su salud mental. Existen graves daños y evidencia del grave daño que está sustentado en múltiple evidencia científica y a pesar de que nosotros fuimos insistentes en mostrar esta evidencia, lamentablemente los planes gubernamentales, como fueron insaludablemente, ¿verdad?, no dieron respuesta a los trabajadores y trabajadoras. Todas las medidas fueron insuficientes porque a pesar de su implementación los indicadores seguían subiendo y no hubo ninguna respuesta de parte de la autoridad. Eso significó que ante la falta de políticas eficientes, ¿cierto?, y de medidas concretas, nosotros tomamos la decisión también de realizar otras acciones en el ámbito jurídico y por supuesto también en levantar con insistencia el avance de este proyecto de ley para poder lograr la reparación en el grave daño que han tenido y tienen hoy los trabajadores y trabajadoras de la salud. Las condiciones laborales en que están nuestros trabajadores y trabajadoras hoy día son graves. Hoy día el 90% de ellos refiere sentirse emocionalmente agotados y agobiados a razón del trabajo. Un 58% ha tomado licencia médica en este último año, los índices de ausentismo han aumentado y no han tenido todos los elementos para poder tener el apoyo emocional que se requiere. Ha aumentado el uso de psicofármacos, no han podido tomarse días de descanso continuos, recreativos, efectivos, y por lo tanto eso ha significado además un deterioro aún mayor en su salud mental, viéndose además envueltos en múltiples situaciones de maltrato y acoso laboral. Hoy día existen graves vulneraciones a las condiciones mínimas para un desempeño digno y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Efectivamente, en Chile no se encuentra consagrado el derecho a la salud, solamente se encuentra garantizado el acceso a un prestador. Y es por esto que en la pandemia esto quedó de relevancia y donde se observó que no existía un derecho ni una garantía para toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a pesar de que Chile ha ratificado, entre otros, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, observamos que en Chile la regulación de la salud mental no se encuentra integrada en la legislación general, bajo los epígrafes de salud, trabajo, vivienda y otros. Es decir, hay una ausencia en la formulación de catálogos de derechos básicos, reconocidos en la relación del paciente con la enfermedad mental y las entidades de salud. Si bien es cierto que en mayo del 2021 se publicó la Ley 21.331 sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, también observamos que lamentablemente no se incorporaron aspectos relevantes como la prevención, la promoción, la educación. Tampoco hay una perspectiva respecto a los determinantes sociales y, además, se omitió y no existe ningún proceso participativo y representativo de las voces de las organizaciones de la sociedad civil. También sabemos que en Chile la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades no reconoce como enfermedad profesional el síndrome de burnout, a pesar de que, según lo definido en la clasificación CIE-11, es una enfermedad del ámbito laboral causada a razón del trabajo. Por lo tanto, estimamos, bajo todos los estudios que se han hecho en conjunto con Confedeprus, que el Estado chileno no ha garantizado el cumplimiento de la obligación internacional. Y respecto de los estándares de la promoción y la protección y defensa del derecho a la salud como un derecho humano fundamental. En este último año, sobre todo, se ha revelado la más profunda desprotección de las personas, los índices preocupantes de pobreza, de desempleo, de hambre, de corrupción. Y es así, tras la pandemia, los trabajadores vieron peligrar su derecho a la vida y a la salud y a la justicia laboral. Y es así como tuvimos que interponer sendas acciones judiciales a nivel local y también a nivel internacional por las estrategias tomadas por este gobierno respecto de la pandemia. La salud como un derecho humano significa el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y es un derecho humano fundamental, imprescindible para el ejercicio de los demás derechos humanos. La salud denota un estado de total bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de dolencias o enfermedades. El Estado de Chile se encuentra comprometido a respetar los estándares internacionales. Y es así como debe otorgar efectivamente una promoción y garantía, una protección
y la defensa del derecho a la salud. La OMS reconoce 3 formas en que los países abordan esta regulación sobre salud mental. En algunos se pone una ley específica. En otros, la regulación de salud mental incorpora legislación general de salud, trabajo, vivienda o legislación penal. Y finalmente, un tercer grupo de países combina ambos extremos. Como en Chile no tenemos actualmente una protección suficiente, dimos cuenta a Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto a Confedprus, acerca de la situación del desgaste emocional de las trabajadoras y trabajadores de la salud en Chile, en el contexto de la pandemia. Y esto se realizó en octubre del año 2020 y se volvió a ratificar en agosto del año 2021, acompañando sendos estudios y antecedentes que dan cuenta de este grave daño. Finalmente, ¿cuáles son los requerimientos que se realiza al Estado de Chile? En primer lugar, integrar a la legislación interna de la República normativa que incorpore la prevención, la educación y la promoción de la salud mental. Implementar modelos basados en la recuperación y en la intervención comunitaria, así como en la formación y capacitación y sensibilización de las trabajadoras y trabajadores de la atención en salud mental, investigación interdisciplinar y disposiciones correctivas a la institucionalización psiquiátrica, entre otras. Establecer políticas públicas y procedimientos adecuados y concretos de rendición de cuentas sobre los compromisos adoptados en materia de salud mental para las trabajadoras y trabajadoras de la salud, con participación vinculante de sus representantes, adecuándose las buenas prácticas a los estándares reconocidos por la comunidad internacional y con pleno respeto y enfoque basado en derechos humanos. Margarita, no te escuchamos. No sé si algo pasó con tu computador. No se escucha el audio. Se escucha, pero muy bajito, entonces quizás bajaron el volumen ustedes. Me voy a acercar un poquito más, ¿te parece? Eso. Que desactive el micrófono, y lo vuelva a activar y ahí se recupera. Sí. Voy a hacer ese ejercicio para recuperar. ¿Ahí sí? ¿Te escucha? Tienes que hablar un poquito más fuerte. ¿Ahí se escucha mejor o no? Sí. Sí. Ya, gracias. Bueno, en este contexto de vulneración del derecho a la actividad psíquica de los trabajadores y trabajadoras, dentro de las demandas que nosotros hacemos al Estado de Chile es reparar este grave daño a través de la promulgación de esta ley de descanso compensatorio y fuero laboral que permite otorgar días de descanso adicional al personal de salud, siendo los días de descanso la única forma de reparar efectivamente el síndrome de burnout y que se garantice a través del fuero laboral el puesto de trabajo de los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, la garantía del recurso existente para garantizar un tiempo efectivo de descanso y, por supuesto, para sustentar los elementos de la salud pública que tenemos que seguir dando cuenta a la población, ¿cierto? Para garantizar la continuidad del cuidado de los trabajadores de salud y de la población en su conjunto. Nosotros creemos que el texto original del proyecto de ley que emana desde los trabajadores y trabajadoras de la salud, un texto que es bastante simple, pero que creemos que da cuenta de todo lo que necesitamos, principalmente en la garantía del puesto de trabajo, en el acceso al descanso y, por supuesto, también en la garantía del reconocimiento de las secuelas del burnout, tanto físicas como mentales, por la ley que tiene que ver con el seguro de accidentes y enfermedades laborales. Nosotros creemos que hay que implementar además un sistema de vigilancia de las condiciones laborales y organizacionales para la salud mental, definir estrategias que garanticen las condiciones laborales dignas y los ambientes laborales saludables, garantizar un presupuesto adicional y suficiente para un plan de contención y apoyo emocional. Esto tiene que verse reflejado en el presupuesto de salud del próximo año. Reconocer la enfermedad profesional del síndrome del burnout ya está en el CIE-11 y las entidades aseguradoras deben hacerse cargo a través de la ley 16.744 para dar cobertura total a todos los trabajadores y no dejar fuera ninguno, como si hoy día existe, donde tenemos trabajadores que se han enfermado por COVID y que no han sido reconocidos como enfermedad laboral. Entregar recursos financieros suficientes y transparentar dicha distribución a los establecimientos de salud pública que permitan garantizar una atención oportuna y de calidad.
La entrega de recursos y de recursos específicos para los trabajadores es materia fundamental en esta temática. Nosotros tenemos la convicción efectiva de que sin salud mental no hay salud posible. Los trabajadores y trabajadoras de la salud no somos superhéroes, somos personas cuidando personas. Y ante la grave vulneración que hemos sufrido en nuestros derechos de la salud, particularmente la integridad psíquica, que está en toda la evidencia, creemos que es momento que el Estado, a través de este gobierno, se haga responsable y ponga todos los recursos que sean necesarios para poder otorgar esta ley y este descanso, el fuero y todos los recursos que sean necesarios para garantizar y reparar el grave daño que hemos sufrido los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es por eso que hoy día le pedimos a esta comisión que considere todos los elementos que están a la vista. Nosotros le hemos hecho llegar a cada uno de ustedes desde CONFEDEPLUS el informe completo que ha emanado junto con la Comisión Chilena de Derechos Humanos para que ustedes conozcan la evidencia suficiente y entonces esta ley se promulgue cuanto antes y se entregue a los trabajadores más que aplausos, más derechos para todos y todas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Margarita. Te vamos a pedir que puedas dejar de compartir pantalla. Y entiendo que eran las dos invitadas que teníamos como audiencia para este proyecto. Que el grupo de la FENATS de la cuarta región, veo, de la región de Coquimbo, los saludo también, pero Patricia expuso, entiendo, en nombre de todos, no solamente de Coquimbo, sino también del resto del país. Así que saludo a todos los trabajadores ahí que están asociados a la FENATS a lo largo de Chile. Como les señalé, vamos a dejar audiencias para la siguiente sesión. Yo le pediría, le voy a dar la palabra al senador Letelier, pero le pediría al Ejecutivo que puedan preparar también una presentación que imagino en conjunto, no solamente el Ministerio del Trabajo, sino también con el Ministerio de Salud, y que nos puedan dar cuenta de algo que plantean en las presentaciones nuestras invitadas, de cuáles son las medidas que se han tomado hoy día, en particular en el sector público, porque tal cual como señalamos al principio, la ley de retorno seguro es para el sector privado. Entonces, creo que sería bueno ilustrar a esta Comisión de Trabajo a propósito de este proyecto cuáles son las medidas que se han adoptado y cuáles son los puntos que también están hoy día, entiendo, en negociación. Senador Letelier. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a las dos organizaciones que hicieron su presentación, en la persona de Patricia, Margarita, y me quedé sin el nombre de, porque no está en la pantalla, el abogado Pablo Corbalán. De Pablo Corbalán, agradecerle la presentación. Hago mía muchos sus planteamientos de antemano, Presidente, y lo vemos en las próximas discusiones, pero quería consultar si en el texto viene el fuero en las mismas condiciones para los trabajadores que los cuerpos directivos. Porque hay una discusión ahí de si eso es oportuno, apropiado o sumamente inapropiado. Entonces, quiero hacer la consulta porque evidentemente los fueros estamos hablando de la gente que ha estado en las primeras líneas de trabajo y no para los cuerpos directivos necesariamente. No sé cómo viene el texto, Pilar, si es necesario me conteste después. No, sí, está, si tú le das un par de segundos a la Pilar, lo encuentras. Yo tenía el texto, por eso. Más que nada para señalar lo siguiente, Presidente. Senador, en el artículo 3º, dice, no podrán acogerse a los beneficios establecidos en esta ley los funcionarios y las funcionarias del estamento directivo de los establecimientos e instituciones señaladas en los artículos precedentes que sean de exclusiva confianza del Presidente de la República. Ya. Los directivos de exclusiva confianza quedan excluidos. Exacto. Bueno, hago la siguiente pregunta. ¿Un director de servicio es de exclusiva confianza? No, porque alta dirección pública. Exactamente, entonces, son alta dirección pública. Sería muy bueno precisar qué son cuerpos directivos para este efecto. Porque los directores de los hospitales presuntamente no lo son, pero sabemos que en esta materia
habría que entrar a picar, es todo lo que quiero plantear, Presidenta. Ya, le damos la palabra a Patricia y a Margarita brevemente. Patricia. Gracias, senadora. Agradezco la intervención del senador Juan Pablo Letelier. De repente uno también se le van algunos puntos que son de suma importancia para los funcionarios y trabajadores que sí han hecho un reparo en aquello, de que no deben ser para los directivos de los servicios de salud en especial, porque son ahí donde nosotros trabajamos, que no son exclusiva confianza del presidente de la República. Así que yo les pido que lo que está diciendo el senador Juan Pablo Letelier lo puedan agregar, de que no a los directivos de los servicios de salud, que no sea para ellos. Gracias, Margarita. Senadora, hay que ser muy claro y preciso. La ley en el texto original excluye los directivos y hay que hacer la diferenciación entre los directivos de planta. Nosotros tenemos todavía una planta que se llama planta directiva, pero que son trabajadores de la salud, no son cargos directivos, versus los cargos directivos, que es otra figura, ¿ya? Y eso está determinado dentro de nuestros DFL, los que son directivos y los que están en la planta directiva, y en su texto original hace esa diferenciación. Quizás hay que precisarla más, pero es el espíritu con el cual se hizo en ese primer lugar. Nosotros, en el caso de los profesionales de la salud, tenemos una planta de directivos de carrera que todavía nos queda de años atrás, pero no es que sean directivos, por ejemplo. Pero especifican, nuestros DFL lo especifican, la diferenciación, y por lo tanto los directivos, que son los directores, no están dentro de esta propuesta original, al menos de la ley. Es para que podamos reparar y perfeccionar el texto, Presidenta. Sí, la redacción, volvemos a lo mismo, la redacción, sí, que quede clara. Muchas gracias, Patricia y Margarita. Yo insisto, aquí partimos la tramitación y yo creo que es muy importante el concurso del Ejecutivo, sobre todo en aquellas normas que tienen que ver con funcionarios públicos, que requieren del patrocinio del Ejecutivo. Entonces, lo que uno espera es que todos aquellos compromisos que se han hecho, creo que aquí hay una oportunidad legislativa para materializarlos también. Compartimos y reconocemos, además, yo quiero señalarlo, yo soy parte de la Comisión de Salud, así que hemos seguido varias de estas discusiones, el valor de cada uno de los funcionarios y de las personas que están en la red de salud en el manejo de esta pandemia, y eso no solamente son aplausos, lo hemos conversado varias veces, así que agradecerles a ustedes, en nombre de ustedes además, a todos los que integran su organización, y continuamos la próxima sesión con la tramitación de este proyecto. Bien. Muchas gracias, senadora, por el espacio. Y senadora. Sí, muchas gracias a todos y todas por el espacio, por escucharnos, y solamente pedirle, senadora, que si la próxima sesión está el Ejecutivo, se le consulte por qué, habiendo sido consciente de la ineficiencia de las políticas que han implementado, no se tomaron medidas reparatorias y se siguieron vulnerando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Eso, Presidenta. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Presidenta. Pasamos, entonces, las dejamos liberadas, y pasamos al tercer punto de la tabla. Sí, Presidenta, en el tercer punto de la tabla, del orden del día, está el proyecto de ley, la discusión en particular que ya se inició respecto del proyecto de ley en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. En la sesión del 25 de agosto se han ido revisando desde esa sesión indicación por indicación, y, Presidenta, no sé si el Ejecutivo va a exponer algunos acuerdos o preacuerdos sobre la materia, o seguimos con el comparado, no sé. Yo entiendo que en esto han estado trabajando nuestros asesores en conjunto con el Ejecutivo y quienes han participado, ¿no es cierto?, también de agrupaciones y expertos en este tema. Ellos nos han pedido que podamos terminar la revisión para poder de alguna manera transmitirle nuestros criterios en cómo seguir procesando lo que viene. Entonces, lo que yo les sugiero es que la media hora que nos queda podamos hacer esa revisión tal cual como lo hicimos la sesión pasada y dejarle la tarea a nuestros asesores. Entiendo que se reúnen el día jueves y que la próxima sesión nos puedan traer textos ya, ojalá lo más acordados para avanzar en la votación. Te doy la palabra, subsecretario Arap, si quieres agregar algo más. Sí, no, bueno, muy buenas tardes. Saludarla a usted, saludar a los demás senadores, senadora Muñoz, senadora Barricelbergue, senador Canilea, senador
Juan Pablo Letelier, a los asesores, bueno, al director del Senadi, subsecretaria Candia. No, muy breve, Presidenta, 100% de acuerdo con el criterio que usted plantea. Efectivamente, los equipos de trabajo ya se han venido reuniendo junto con los asesores también de ustedes, y se ha avanzado en algunos puntos que yo creo que son súper importantes, pero creo que para mantener un orden es bueno que nosotros hoy día avancemos en las indicaciones, establezcamos criterios y luego después presentamos a la comisión el trabajo ya más consensuado y con propuestas de indicación y de texto para que se voten. Yo creo que eso es más ordenado, así que comparto, Presidenta, lo que usted plantea y que podamos continuar hoy día con la revisión de las indicaciones. Perfecto, entonces continuamos donde habíamos quedado, Pilar. Sí, Presidenta. Continuando con las modificaciones propuestas al artículo 157 ter del Código del Trabajo, en el comparado, en la página 18, está la indicación formulada por las señoras Muñoz Proboste y el senador Letelier para agregar en el tema, antes voy a decir que el artículo 157 ter tiene relación con el cumplimiento alternativo de la obligación de contratar personas con discapacidad. Entonces, respecto del establecimiento de donaciones, la senadora Muñoz y Proboste y el senador Letelier proponen intercalar en el número 2 del inciso cuarto del artículo 157, antes de la palabra capacitación, las siguientes expresiones. Por lo tanto, diría, las donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la educación formal, la nivelación de estudios, otorgamiento de becas para fines educacionales y luego la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o reinserción laboral de las personas con discapacidad. También hay una indicación del presidente de la República para agregar lo siguiente. Es una especificación. El reglamento a que hace referencia el inciso final del artículo 157 bis determinará los lineamientos para establecer las características de dichos proyectos y programas. Y tenemos otra indicación de las senadoras Muñoz y Proboste y del senador Letelier para intercalar en este mismo numeral 2 del inciso cuarto del artículo 157 ter una frase que diga: también se podrán financiar programas de intermediación laboral para personas con discapacidad. Todo esto hay que verlo dentro de lo que es el cumplimiento alternativo. Después hay otras indicaciones, pero este es como lo primero, Presidenta. Gracias, Pilar. Yo entiendo que esto es parte de una discusión de hasta cuánto queremos abrir cumplimiento alternativo o no, que tuvimos parte de esa discusión en la sesión anterior. Le voy a dar la palabra al subsecretario, pero me gustaría preguntarle antes de dársela en la indicación, en la última, que yo la comparto absolutamente, donde se establecen también los temas de intermediación, que se podrán financiar programas de intermediación. Si nos pudiera ilustrar el subsecretario cuánto se puede hacer ya, porque yo entiendo que hoy día eso ya está contemplado, independiente de que creo que lo que abunda no daña en esta materia, pero que nos puedas ilustrar al respecto. Subsecretario. Sí. Gracias, Presidenta. Si me permite, la subsecretaria Candia podría referirse a este tema porque ella había estado en conversaciones con algunos de los asesores para incorporar este punto básicamente en lo que dice relación con intermediación laboral. Nosotros ahí estamos de acuerdo en incorporarlo. Así que, Presidenta, si me permite, por su intermedio, la subsecretaria Candia se va a referir. Sí, y aprovecho de dar la bienvenida a la subsecretaria Candia y también al director de Senadia, Francisco, que nos acompañan en esta discusión. Alejandra. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. Bueno, efectivamente, lo primero, referirme a la indicación que por su intermedio, Presidenta, fue recientemente leída respecto al tema del reglamento. ¿Se apagó el micrófono, subsecretaria? Ahí sí. Referirme específicamente, no sé hasta dónde llegué, pero particular, o sea, además de lo que señalaba el subsecretario, a la indicación que puso intermedio Presidenta, leyó Pilar, respecto al tema del reglamento, ¿cierto? El reglamento que hace referencia al inciso final
determinar el lineamiento para establecer características de dichos proyectos y programas. Este es un tema bien relevante. Nosotros desde Evaluación Social, tal como les comentábamos en las primeras sesiones de este proyecto, llevamos, ¿cierto?, dentro de los temas del cumplimiento alternativo, los temas relacionados con el Consejo de Donación. Y todo el cumplimiento alternativo en materia de donaciones del proyecto de ley de inclusión, hoy día se realiza, ¿cierto?, a través del Consejo de Donaciones Sociales. Y efectivamente hemos estado en la evaluación de este proyecto de ley, del desempeño que ha tenido, tanto con la Subsecretaría del Trabajo como con el Servicio Nacional de la Discapacidad. Hemos estado trabajando en todos los espacios de mejora que permitan capturar de la mejor forma posible el concepto de inclusión laboral. Es por ello que el mismo Consejo, esto lo hemos conversado también con los asesores, levantando los espacios de mejora que pueden existir, requieren ciertas definiciones que pretenden ser llevadas en esta instancia reglamentaria, de poder aterrizar en algo más el concepto de inclusión laboral. Y es por ello que estamos sugiriendo esta indicación, que también ha sido conversada, ¿cierto?, con los asesores de manera transversal, que justamente apunta a la idea de contar con lineamientos más específicos, tanto de desarrollo social, Senadis, como de Mintrat, ¿cierto?, en materia de lo que implica el cumplimiento en materia de inclusión laboral de las materias de donación. Y respecto a los otros temas, hemos estado trabajando, y es parte de las conversaciones que citaba el subsecretario Arap por su intermedio, presidenta, respecto a cómo buscar incorporar las inquietudes o las materias que han aparecido en otras indicaciones. Efectivamente, estamos buscando el cómo incorporar y estamos de acuerdo con la idea, ¿cierto?, de considerar proyectos de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social considere no solamente lo que está hoy día vigente, que es capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleo y contratación o inserción laboral, sino que también el concepto de inclusión laboral. Eso no está presentado como indicación todavía, pero es parte del trabajo que se está realizando a nivel de asesores y creemos que es algo que debiese como ahondarse para poder ir en la línea de ir incorporando los espacios de mejora a este cumplimiento alternativo, que si bien no es la esencia, es parte tremendamente relevante de una ley como lo es la de inclusión laboral. Muchas gracias, presidente. Presidenta, perdón, solo para aclarar, era intermediación laboral. La subse dijo inclusión. Perdón, tiene razón, Fernando, yo me confundí. Te pido perdón, efectivamente, esto es intermediación laboral. Soy yo la que estaba confundida. No, por eso. El concepto que está incorporado, porque inclusión efectivamente es el de la ley completa. La de inclusión tiene que ver con el tema reglamentario, que es la indicación final, ¿cierto? Que lo que pide justamente es establecer estas características de manera más concreta para poder contribuir al desempeño del Consejo Nacional en estas materias. Muchas gracias, presidente, y gracias, Fernando, subsecretario, por su aclaración. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Sobre el tema, ofrezco la palabra. Senador Letelier, ¿estás hablando? Sí, gracias. Estos son agregados que queremos poner texto. ¿Podemos ver el artículo anterior? Digamos, el artículo propiamente tal, que no se ve acá, no sé si está. El 157 ter, ahí en la primera columna empieza. Es un largo artículo, senador. Yo la verdad, yo me reconozco como bien contrario a las formas alternativas a este cumplimiento. No sé que ha sido eficaz, no sé cuál. Pero están estas dos indicaciones. Entiendo que eso es lo que vamos a ir trabajando. Sí, yo ahí como para tratar de hacerme cargo de la discusión que hemos tenido y además porque fue parte de lo que discutimos en su momento en la ley. Claro, lo que buscamos es que efectivamente se inserten laboralmente personas en situación de discapacidad, ¿no es cierto?, en condición de discapacidad. Ese es el foco, pero hay ciertos casos y excepciones que se justifican. Aquí hay un planteamiento hecho respecto incluso a la incorporación de las escuelas especiales, que me parece que no tiene mucho piso, lo estoy diciendo en general, es parte de la discusión que están teniendo los asesores. O sea, no queremos abrir la puerta para que ahí se vulnere el espíritu esencial que tiene esta ley, pero sí
hacer el mejor uso de cuando existe el cumplimiento alternativo. Y ahí, por lo menos por mi parte, el énfasis que se ponga en el tema de intermediación laboral me parece que es súper importante, porque es hacerse cargo, así como lo estamos haciendo también en este texto, de mejorar las condiciones de adecuación de los espacios de trabajo, o sea, el no poner la carga sobre la persona que va a ser contratada, sino el cómo se generan todas las condiciones, y ahí creo que el acompañamiento del proceso es algo muy importante. Entonces, eso diría yo por lo menos como criterio, pero confiamos que esto es parte de la discusión que están teniendo nuestros asesores y que nos van a hacer una propuesta que nos satisfaga y convenza. Presidenta, en el Ministerio nos ha podido complementar información de ver quiénes dicen, quiénes no están en condiciones de cumplir. ¿Tienen un registro? Aquí no sé cuál de los subsecretarios quiere hacerse cargo de la consulta. Me imagino que debería ser Arab. Sí, presidenta. Me imagino que él, como es muy capaz e inteligente, seguro que partió viendo lo que pasa con el Estado. Que, por ejemplo, los planes de alimentación escolar, donde contratan a decenas de miles de personas, ¿el Estado cumple a través de la empresa que contrata? ¿O van a decir? Porque me gustaría ver cuáles son las excusas que se presentan, ¿no? Me imagino que lo han tratado de cotejar. No sé si hay algún registro subsecretario. Sí, gracias, senadora, por su intermedio al senador Letelier. Efectivamente, hoy día los registros que hay son de las empresas que cumplen, que le entregan una comunicación escrita a la Dirección del Trabajo en el mes de enero de cada año. La Dirección del Trabajo sí también tiene determinado registro del cumplimiento de medida alternativa, y el SENADI, me imagino que por el tema de las donaciones también lo puede tener. No hay ningún inconveniente, por su intermedio al senador Letelier, que le pidamos a la Dirección del Trabajo que nos emita puede ser un oficio que la directora poner respecto del estado de cumplimiento de la medida del 1% y también de las medidas alternativas que hoy día se están utilizando mayoritariamente la empresa. Hay estadísticas respecto de eso. Hay estadísticas respecto de cuáles son las medidas alternativas y en qué porcentaje se utilizan. No lo tengo aquí a la mano en este momento, pero sí para la próxima sesión podemos traerlo nosotros mismos o a través de la Dirección del Trabajo. No hay ningún problema en hacerlo. Muchas gracias, subsecretario, por esa información. Roberto Godoy me había pedido la palabra. Sí, gracias, presidenta. Respecto de este punto número 2, que señala el objetivo de las asociaciones, fundaciones y corporaciones. Es que tiene razón tanto el subsecretario Arap como la subsecretaria Candia. Efectivamente, en la conversación que habíamos tenido, la idea era incorporar tanto inclusión laboral, que es un concepto amplio, entonces era iniciar, digamos, el objeto social de estas entidades con el concepto paraguas de inclusión laboral, para efectos de que en el reglamento se pueda especificar qué se entiende por proyectos de inclusión laboral. También incorporar el de intermediación laboral, que es un concepto más específico, digamos, cosa de incorporar todas aquellas políticas referidas a la intervención, a la intermediación laboral, o sea, era incorporar las dos. Y en relación al tema de estudios, como efectivamente es un tema que pueden involucrar establecimientos educacionales, la idea era sacarla, pero sí mantener la numeración de estudios, porque hoy día dentro de las donaciones con fines educacionales y de la ley con fines educacionales y públicos, está considerado dentro del objeto de las actuales instituciones la numeración de estudios. Es como un submundo. Actualmente eso se pudiera considerar. Entonces, al menos inclusión laboral e intermediación laboral sí está considerado, y la idea era revisar el tema de nivelación de estudios. Eso, presidenta. Gracias, Roberto. Si les parece,
Continuamos con la siguiente. Sí, Presidenta. Luego hay otra indicación también dirigida al 157 ter. Continuamos con el tema de las donaciones, etcétera. Senadoras Muñoz y Proboste y senador Letelier, para agregar un numeral 6, que diría: el Consejo, a que se refiere el artículo 4 de la Ley 19.885, que es el Consejo encargado de administrar el Fondo Mixto de Apoyo Social, el Consejo, entonces, en lo relativo al ejercicio de las funciones que le otorga la Ley 21.015 y sus modificaciones, se integrará para este solo efecto por el subsecretario o subsecretaria del Trabajo o quien lo o la represente, y el director o directora del CENSE o quien lo o la represente. Asimismo, para estos mismos efectos, no formará parte del Consejo el subsecretario o subsecretaria general de Gobierno. Esta es una indicación inadmisible, pero... Es una indicación inadmisible, pero yo entiendo que además, yo tengo la duda de dónde está ubicada. Me parece que después se aborda el tema del Consejo y yo lo que le plantearía al Ejecutivo es que pueda ser considerada para esa discusión. A continuación, Presidenta, en la moción presentada por las senadoras Goich, Muñoz y Van Rieselberg y los senadores Galilea y Letelier, se agrega un inciso quinto que está relacionado con la indicación que presentó el presidente de la República. Le doy lectura a los dos, es bastante largo, son bastante largas, Presidenta. El texto de la moción dice: los establecimientos o instituciones educativas que reciban alguna donación en conformidad a lo señalado en la letra C de este artículo tendrán un plazo de 2 años contados desde el término del año calendario para la ejecución efectiva de las becas de estudio y o las capacitaciones. En el caso que la ejecución no se realice dentro del plazo indicado, el establecimiento o institución educativa deberá, a su vez y en plazo máximo de 30 días hábiles, donar el dinero recibido a alguno de los proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones de conformidad a lo establecido en la letra B del presente artículo. En estos casos, la donación se regirá por lo señalado para dicha letra. Las donaciones referidas no podrán efectuarse a asociaciones, corporaciones o fundaciones en cuyo directorio participen sus socios o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social o los cónyuges, convivientes civiles o parientes, ascendientes o descendientes hasta el 3er grado de consanguinidad de dichos socios, directores o accionistas. Si el beneficiario no efectuare la donación en el plazo señalado, será sancionado con una multa beneficio fiscal equivalente al doble del monto de la donación recibida, reajustada conforme al porcentaje de variación del índice de precios al consumidor entre el mes que antecede a la recepción de la donación y el mes anterior al pago de la multa, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el que haga sus veces, la cual será aplicada por la Superintendencia de Educación Superior. Aquí hay una indicación del Ejecutivo, que es bastante extensa y desarrolla bastantes cosas. Dice: las donaciones establecidas en la letra C del inciso primero deberán sujetarse a las siguientes reglas. Primero, para efecto de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, estas donaciones tendrán la calidad de gasto necesario para producir la renta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del referido cuerpo legal. Asimismo, les serán aplicables las reglas de los números 3, 4 y 5 establecidas para las donaciones, a que se refiere la letra B del inciso primero de este artículo. Estas donaciones quedarán liberadas del trámite de la insinuación establecido en el artículo 1401 del Código Civil y se eximirán asimismo del impuesto a las herencias y donaciones. Los donatarios deberán informar al Servicio de Impuestos Internos el monto de las donaciones, el domicilio, rol único tributario y la identidad del donante y del donatario en la forma y plazos que dicho servicio determine mediante resolución. Los donatarios deberán dar cuenta de haber recibido la donación mediante un certificado que se extenderá al donante conforme a las especificaciones y formalidades que señale para estos efectos el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. Los donatarios deberán elaborar anualmente un informe del estado de los ingresos provenientes de las donaciones y del uso detallado de dichos recursos, de acuerdo a los contenidos que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. Dicho informe deberá ser remitido al referido servicio dentro de los 3 primeros meses de cada año.
El incumplimiento de lo dispuesto en este numeral será sancionado en la forma prescrita en el número 2 del artículo 97 del Código Tributario, siendo solidariamente responsables del pago de la multa respectiva los administradores o representantes legales del donatario. Aquí, en el número 6, esto es bastante similar a la indicación establecida en la moción. Los establecimientos o instituciones educativas que reciban la donación señalada tendrán un plazo de 2 años contado desde el término del año calendario en que se hizo la donación para la ejecución efectiva de las becas de estudios y o las capacitaciones. En el caso que la ejecución no se realice dentro del plazo indicado, el establecimiento o institución educativa deberá, a su vez, y en plazo máximo de 30 días hábiles contado desde el cumplimiento del referido plazo de 2 años, donar el dinero recibido a alguno de los proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones, de conformidad a lo establecido en la letra B del presente artículo. En estos casos, la donación se regirá por lo señalado en dicha letra, salvo respecto del gasto respectivo, el que quedará sujeto al tratamiento tributario establecido en el inciso segundo del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Si el beneficiario no efectuare la donación en el plazo señalado, será sancionado con una multa-beneficio fiscal equivalente al monto de la donación recibida, reajustada conforme al porcentaje de variación del índice de precios al consumidor entre el mes que antecede a la recepción de la donación y el mes anterior al pago de la multa, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Dicha multa será aplicada por la Superintendencia de Educación Superior. Ahí veo que Roberto me está pidiendo la palabra. Yo entiendo que aquí hay como todo un tema administrativo donde probablemente la discusión de fondo es si queremos que exista este desfase respecto a los recursos, es algo similar a lo que pasa con la franquicia, que esa es una discusión en sí. Pero me llama la atención que finalmente el actor sea el Ministerio de Educación, no debería ser más bien desarrollo social en términos de quién se hace cargo. Eso como una pregunta específica. Roberto, y después le damos la palabra, yo creo, al Ejecutivo. Disculpe, Presidenta, se me quedó la mano antes levantada nomás. Yo te veo aquí en la pantalla y veo tu mano para que veas que esto es considerado. Se me quedó de la vez anterior, disculpe. Sí, entonces le doy la palabra a los subsecretarios, no sé si Alejandra o Fernando. Sí, gracias, Presidenta. A ver, este artículo, Presidenta, bastante extenso, como muy bien decía Pilar, a quien aprovecho también de saludar, dice relación, Presidenta, con la parte más bien tributaria de una de las medidas que usted planteó por su intermedio, Presidenta, en su moción, ¿cierto? Que es la de la posibilidad de cumplir la medida alternativa mediante donaciones a entidades que realicen realizar donaciones para establecimientos educacionales para que puedan ellos utilizar esos recursos para becas, ¿cierto? De estudio, de capacitación, de nivelación. Aquí yo entiendo, Presidenta, que hay toda una discusión de fondo respecto de si queremos ampliar el abanico de medidas alternativas a este tipo de instituciones, ¿ya? Que para que en el fondo las empresas que no pueden cumplir con la cuota y que puedan acceder a las medidas alternativas, y sabemos que las medidas alternativas hoy para ellos deben ser por razones fundadas, los 2 primeros años de vigencia de la ley no se requerían razones fundadas, después a partir del tercer año sí se requieren razones fundadas, puedan dentro del abanico de alternativas abrir una nueva opción que es otorgar estos recursos, ¿cierto? Estas donaciones a determinados establecimientos educacionales para que lo puedan utilizar en la formación, capacitación, nivelación de las personas con discapacidad. Ese me atrevería a decir, Presidente, que es el tema de fondo, porque lo que hace esta indicación del Ejecutivo es básicamente tomar esa idea que usted planteó en su moción y agregarle los temas tributarios. Yo me recuerdo en la sesión que la vimos, usted nos planteó que habían temas de iniciativa exclusiva, por lo tanto esperaba que el Ejecutivo pudiera complementarla, y eso es un poco lo que hace la indicación del Ejecutivo respecto de ese punto, pero creo que ahí hay una definición que tomar, Presidenta, si se abre este abanico de posibilidades o no. Nosotros evidentemente estamos alineados que sí se puede hacer. De hecho, el proyecto de modernización del año 2019 incluía esta alternativa, pero es un tema que obviamente sometemos a discusión y a conversación dentro de la comisión. Muchas gracias, subsecretario, y también
complementar, ¿no es cierto?, desde el Ejecutivo el planteamiento que hicimos. Sobre el tema ofrezco la palabra. Si no hay palabras, yo sugiero que quedemos hasta aquí, confiar en el trabajo de nuestro equipo de asesores, agradecerles además una vez más el compromiso con este tema y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, si no hay algún otro planteamiento, la levantamos. Nos vemos con los colegas más ratito. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Muchas gracias, subsecretarios. Buena semana. Recording Chao. stopped. Gracias.